Vamos con Juliana a extendernos un poquito más sobre lo que es sistema nervioso periférico. Y este posiblemente depende de dónde lo lean y cómo lo lean, les puede llevar a un poquito de confusión. En realidad, para que no sea tan confuso, el sistema nervioso periférico es todo aquel que está por fuera del sistema nervioso central. O sea, todo sistema nervioso que está por fuera del sistema nervioso central. Acuérdense acá, miren bien dónde va la flechita. Esto es todo hueso, se sigue por las vértebras, que es hueso, recubierta por las membranas meningias que están acá recubriendo todo internamente. Externamente hay piel, hay músculo, hay grasa, hay toda una estructura que protege todo lo que es parte del sistema nervioso central, el cerebro, cerebelo, bulbo, protuberancia, médula, etcétera. Pero dijimos que toda la información que recibe el cerebro y toda la información que envía el cerebro, lo hace a través de estas interconexiones nerviosas, y en algún momento estas interconexiones tienen que salir de la médula, tienen que salir a través de las vértebras, pequeños espacios que están entre las vértebras, y lo hacen siguiendo un trayecto que va a ser de tipo inervatorio, es decir, van a inervar una zona sensitiva o van a inervar una zona motora, es decir, van a llegar hasta algunos músculos o van a traer la sensibilidad de la parte de esa parte del cuerpo. Ahora, solamente acá se le complejiza porque va a haber tres estructuras importantes. Una que digamos más bien voluntaria y que nos trae toda la sensibilidad de afuera que nosotros aprovechamos conscientemente, y eso va a ser lo que llamamos o se llama habitualmente sistema nervioso somático. Por el otro lado tenemos lo que va a ser llamado habitualmente sistema nervioso autónomo, que es que estos nervios, no solo, acá estamos viendo solamente una parte, todos los nervios, los ganglios, los nervios raquídeos, los nervios de los pares craneales, que van a llegar a músculos, van a partir de una zona de sensitividad o van a llegar a un órgano, es decir, al corazón, al aparato digestivo. Acá lo vemos un poquito mejor. Fíjense en todas las inervaciones según los pares craneales, que son fuera de los nervios raquídeos recién mencionados, todos los órganos que reciben esa inervación, y según sea para un estado de excitabilidad o función rápida o un estado de paso, tranquilidad, de equilibrio, va a funcionar un sistema que va a ser el simpático ante una reacción de emergencia, de huida o de lucha, o va a actuar el sistema parasimpático, que es el que va a actuar cuando estamos tranquilos. Porque las inervaciones que vamos a necesitar y función de los órganos va a ser diferente en un estado y en el otro. Y es básicamente para tratar de lograr la supervivencia. La adrenalina, bueno, ahora volvamos anterior. Esto, fíjense que según dónde van entonces los nervios, de dónde llegan, pero todos parten o llegan a la médula, y de la médula ascienden hacia el sistema nervioso central y se agregan a esos pares que son los raquídeos, de la raquis, de la médula, los que parten también de unos núcleos que están en bulbo, protuberancia y en otras estructuras acá, que no salen por los espacios entre las vértebras, sino tienen sus propios orificios donde salir, que van a inervar a diferentes, desde la sensibilidad de la cara o el movimiento de la lengua a la inervación de la frecuencia cardíaca, la dilatación de los bronquios o contracción de los bronquios y los pulmones, que nos va a controlar si hay peristalsis aumentada, es decir, si el sistema digestivo tiene que funcionar más rápido o no, si los músculos necesitan más irrigación o no, porque necesitas correr, etcétera, etcétera. En fin, todas estas cuestiones, todas estas inervaciones que va a recibir del sistema nervioso autónomo. ¿Y por qué autónomo? Porque funcionaría sin nuestra participación consciente, es decir, nosotros no manejamos conscientemente nuestra frecuencia cardíaca. Alguna vez con mucho entrenamiento dicen poder hacer algo de eso, pero en realidad son sistemas que funcionan en forma autónoma. No somos conscientes de la cantidad de respiraciones que tenemos,
No somos conscientes si nuestro aparato digestivo está haciendo la peristalsis, está haciendo el movimiento necesario para que el alimento vaya fluyendo y se vaya desintegrando y se vaya absorbiendo los nutrientes y eliminando las materias de residuo. No somos conscientes de nada de eso, apenas si somos conscientes cuando la vejiga, por ejemplo, está llena, pero el momento del filtrado del riñón y las funciones de mayor o menor contracción de los vasos sanguíneos para que haya mayor o menor flujo y mayor o menor filtración glomerular a través del riñón, no somos conscientes de eso. Sí manejamos algunos que se llaman también, que también está regulado por esto, los esfínteres externos. Es el momento que vamos a miccionar o que vamos a defecar, pero no todos los procesos que van llevando todo eso. Lo mismo la abertura de los bronquios, si necesitamos tener una respiración o mayor capacidad de oxigenación de la sangre, vamos a tener una respuesta respiratoria y una frecuencia respiratoria alta con los broncos dilatados. Las respuestas también, como es de respuesta de urgencias, a urgencia, a lucha o a huida, cuestiones como la dilatación del ojo también van a estar, la dilatación de la iris también va a estar, de las pupilas, perdón, también va a estar marcado por este sistema. Entonces dijimos que el periférico lo pueden encontrar como sistema nervioso autónomo, que dijimos que el sistema nervioso es las cosas que no pensábamos, que no somos conscientes, y acá la describimos, que son parte de órganos, inervación de órganos, inervación de aparato respiratorio, pulmonar, cardíaco, etcétera. Puede ser, y ese se divide a su vez, el autónomo se divide en simpático y parasimpático, es decir, aquel que actúa en el momento de la adrenalina es uno de los neurotransmisores más presentes. Cuando se dispara el simpático, que es el de la urgencia, se produce una gran cantidad de adrenalina. Ahora volvamos otra vez a la otra división que pueden tener es el somático, que son parte de esto, la parte del recibir la sensación periférica y de todo aquello que nos pone en contacto con el entorno, por todo aquello que vamos recibiendo información por estos nervios periféricos, serían parte del sistema nervioso periférico. Por eso se dice que el somático nos pone en contacto con el entorno en realidad. Lo que se oye, lo que se ve, lo que se huele, inclusive otras sensopercepciones más de equilibrio, posición en el espacio, etcétera. Y habría una tercera división, según algunos, que sería la de el aparato, el que le llaman habitualmente, acá lo tenemos, ahora lo vamos a ver. El que llaman habitualmente visceral o, como te dije que era intestinal, no. No. Ay, se va con él. ¿No le pausa? Sí, pone la pausa. Disculpen, chicos, fue un error mío. El entérico, el sistema nervioso periférico entérico, que en realidad no son más que lo mismo, pero sí que es aquel que está estrictamente relacionado con el aparato digestivo. Parte en la musculatura de todo el aparato digestivo va a tener un sistema nervioso que es capaz de hacer las contracciones. En sí misma las contracciones se van contrayendo como para que haya una peristalsis, es como decir, como para que haya un tránsito, pero también unas contracciones entre unas segmentarias para que haya una mezcla dentro y para de los alimentos con los jugos gástricos, etcétera, etcétera, para que ello vaya transitando, pero también para que se vaya degradando y todo eso. En realidad el sistema del corazón también tiene un sistema propio que es capaz de producir sus propias, el corazón es capaz de producir sus propios latidos, pero estos están bajo el imperio del sistema nervioso periférico, porque es él el que le va a marcar o le va a enviar información como para saber si necesitamos una frecuencia mayor o menor. Vamos entonces a la división. Vamos a ver los componentes anatómicos. Si bien parece tan complejo según esa forma de verlo desde la función, en realidad la anatomía es más sencillo. ¿Por qué? Primero porque lo que va a estar formado anatómicamente son los nervios raquídeos. Todos esos nervios que salen, pero a su vez decimos llegan. Salen porque son los que envían información, pero llegan porque son los que reciben la sensibilidad.
y lo hacen a la médula. ¿Y cuántos tenemos? Fíjense cómo van saliendo, van dando toda la vuelta a través del cuerpo y acá se prolongan hasta el pie, y acá se prolongan hasta la mano. ¿Cuántos tenemos? Tenemos los nervios cervicales, los dorsales, los lumbares y los sacros. Y tenemos, a ver, vamos a ver un poquito acá. ¿Dónde era que quería verlos? No, acá, no, acá tampoco. No, pero este no es el que yo quería ver. ¿Hay otro o no? Creo que sí, más abajo. No. A ver, un segundito. Que quería mostrarle una cosa. Sí, bueno, no importa, no la voy a encontrar. El hecho es que tenemos 8 nervios cervicales, 12 que son los dorsales, 5 lumbares, 5 sacros, perdón, ahí, acá está. Sí, acá tenemos cervicales 8, después vienen los dorsales que son 12, dorsales 5 sacros y 5 lumbares, y a veces hay 1 o 2 porque están pegaditos los sacrocoxigios. Esto es lo que se llama habitualmente sacrocoxigio. Esta zona lumbosacra es una zona más delicada porque parten raíces nerviosas como la del nervio ciático, que es la que lleva la inervación al miembro inferior. Y si hay compromiso de los espacios entre las vértebras, hay pinzamiento, se pinzan los nervios y pueden producir grandes dolores o parálisis. Es importantísimo eso. Pero bueno, esos son los nervios. ¿Cómo hace esa información? Acá vemos un corte de la médula. Es como si hubiéramos cortado acá, imagínense que hubiéramos cortado acá en forma horizontal. Entonces, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver parte del sistema nervioso central, porque vamos a ver parte de la médula espinal, con su sustancia blanca y su sustancia gris. Pero también vamos a ver una raíz, un nervio que sale, o mejor dicho, llega de en su zona dorsal. Esta es la zona ventral, esta es la zona hacia el vientre, esta es la zona ventral. Mientras la zona dorsal es hacia la espalda. Hay dos nervios, fíjense en los espacios como hay dos nervios, uno que llega y uno que sale en realidad. Uno que netamente va a bajar toda la información por acá y va a salir la información motora. Este va a ir hasta el nervio a través de, puede ser de intersinapsis o en forma directa, hasta el músculo para producir el movimiento. Se puede dividir en ramas comunicantes, blancas y grises. Y acá tenemos otro que viene toda la sensibilidad nerviosa que va recogiendo del cuerpo, de esa parte del cuerpo, hace una estación en un ganglio espinal donde puede procesarlo, y acá vuelve a ingresar la información nerviosa. A veces, fíjense que acá podemos, ya que está, vamos a ver una cosa muy simple. Todo lo que viene acá sensitivo tiene que subir al cerebro. O sea, ejemplo, si estoy tocando con mi dedo una pava caliente, la sensación de dolor va a venir por acá, va a ascender hasta el cerebro va a dar la orden de contraer la mano, de sacar la mano de ahí, y esto me lo va a quitar. Pero cuando la emergencia es muy grande, se puede producir lo que se llama un efecto reflejo. Es decir, esta información, en vez de subir y pasar, directamente pasa acá dándole la respuesta que es necesaria. Uno de los reflejos más comunes es el reflejo popliteo o el reflejo de rodilla, o el del tendón de Aquiles, donde si sostenemos la rodilla levantada y hacemos un pequeño golpecito en la base de la rodilla, vamos a tener una contracción muscular. Eso sería un reflejo, pero lo más habitual es que todas las sensaciones, todo lo sensitivo ascienda hasta el cerebro a través de la médula, y la respuesta motora bajen desde el sistema nervioso central del cerebro hacia la periferia a través de los nervios raquídeos del sistema nervioso periférico. Los ganglios, entonces dijimos, ¿quiénes forman el sistema nervioso periférico? Los nervios raquídeos. Acuérdense, con 32 entre 32 decimos en forma típica, pueden ser 31 o 33, pero 32 decimos en forma típica, que son los cervicales, los dorsales, los lumbares,
los sacros y los coccigios. Los ganglios son parte del sistema nervioso, inclusive estos ganglios que vamos a ver acá. Fíjense, acá hay ganglios muy importantes, que el nervio sale de la médula hacia un ganglio celíaco, porque el ganglio celíaco va a ser el que va a manejar varias funciones al mismo tiempo. Por ejemplo, cuando tiene que coordinar el movimiento, la liberación de los jugos gástricos de la vesícula o desde el páncreas hacia el duodeno, para que pueda, mientras pasa el alimento por el estómago y se secretan también los jugos gástricos, eso lo va a tener que hacer el celíaco. El mesentérico va a hacer mucho del movimiento, para darle el movimiento y para controlar. Si estamos ante un estado de emergencia, fíjense, acá le estoy mostrando el simpático, si estamos ante un estado de emergencia, el aparato digestivo va a dejar de funcionar, porque no lo necesitamos. Lo que va a funcionar mucho más va a ser corazón, pulmones, sistema circulatorio. Las pupilas se van a dilatar, eso que les decía, las pupilas se dilatan como las de los gatos. Estamos en estado pasivo, digamos, y las glándulas no vamos a sudar mucho, ni si estamos tranquilos. Perdón, si estamos en una emergencia vamos a sudar un montón. Se nos va a hacer piloerección, se nos van a parar los pelos de la piel. El corazón empieza a tener taquicardia. La taquicardia, aumento de la frecuencia cardíaca, la taquipnea, que es el aumento de la frecuencia respiratoria. Todo eso va a suceder en una gran descarga de adrenalina si funciona el simpático. Pero si es el parasimpático que está funcionando, lo que va a hacer es una relajación de estos, va a disminuir la frecuencia cardíaca, va a producir no va a dilatar tanto los bronquios ni la tráquea, porque no es necesario dilatarlos tanto. Va a ser funcional el aparato digestivo, ¿de acuerdo? Algunas cosas que se disparan en la emergencia tienen que ver con las cuestiones de los esfínteres, que no es ante una situación de urgencia, por ahí controlar el esfínter, pero es externo, no tiene que ver. El simpático lo puede despertar y por eso es que muchas veces ante una emergencia uno sale al baño a caminar, precisamente no. Bueno, ahí tenemos entonces los periféricos. Dijimos el sistema nervioso periférico tiene que ver la parte anatómica con los nervios craneales, con los nervios raquídeos, con los ganglios, ya sea el mesentérico, el el celíaco, también los nervios que mostramos mostramos aquí. Y el otro componente del sistema nervioso periférico son los pares craneales. Entonces, anatómicamente tenemos tres estructuras: los ganglios, los nervios raquídeos y los pares craneales. Los pares craneales son también nervios que salen del sistema nervioso, pero no salen a través de los espacios de la raquis, no salen a través de, no salen de la médula propiamente dicha, sino de estructuras como puede ser bulbo, protuberancia, zonas superiores, o inclusive otras que no, por ejemplo el óptico, que parte del nervio óptico. ¿Cuáles son? El par de nervios olfatorios directamente van hacia el bulbo olfatorio, partiendo de la parte superior de la nariz. Los ganglios, muchos de los ganglios donde parten estos están presentes dentro del sistema nervioso central, pero salen del cerebro, salen de la estructura ósea craneal a través de pequeños orificios, no de la médula, no de las vértebras, sino de pequeños orificios. ¿Cuáles son los más importantes? Por ejemplo, tenemos el lóculo motor, que es capaz de hacer los movimientos del ojo. Hay algunos movimientos que pertenecen al lóculo motor, también hay movimientos desde otro. El trigémino tiene que ver con la sensibilidad de la lengua, tiene que ver con la sensibilidad de algunas cuestiones de gusto, pero también el facial tiene que ver con el gusto. El trigémino también tiene que ver con la sensibilidad de la cara. Es un nervio que, si se llega a comprimir el espacio donde sale, produce un dolor muy parecido a un dolor de muela, muy intenso, muy fuerte, muy difícil de tratar. El facial, Continuando con el tema de los pares craneales, vemos que tenemos el olfatorio, que va a transmitir los impulsos olfativos, va a ver si es agradable o no al gusto humano. Luego tenemos el nervio óptico, que transmite información visual al cerebro. También tenemos el nervio oculomotor, que va a inervar los músculos, que eleva el párpado superior, el recto superior, el recto medial,
el recto inferior y el oblicuo inferior, los cuales en forma colectiva van a realizar la mayoría de movimientos oculares. Y también inerva el esfínter de la pupila. Después tenemos el nervio trocrial, que se inerva por el segundo, inerva el músculo oblicuo superior, el cual va a deprimir y rota lateralmente alrededor del eje óptico, y rota inervamente del globo ocular. O sea, en otras palabras, es que sirve para el movimiento del ojo, para seguir la mirada, por ejemplo. Y luego tenemos el nervio trigémino, que va a percibir la información sensitiva de la cara, inerva los músculos de la masticación. O sea, es macetero y temporal. Sí, sí, sí. Muy bien. Sí, sí, sí. La formación sensitiva de la cara y tiene que ver con los músculos de la deglución. No importa. De cualquier manera, bueno, vamos a tener otros más. El asunto es que no es importante tampoco que se estudien todas las funciones textuales. Sí es importante que me sepan definir, que sepan definir bien cuáles son las estructuras que forman, cuáles son los nervios y cuáles son los órganos que forman el sistema nervioso periférico. Muy bien. Listo. Juliana, creo que estamos. Hoy por hoy es suficiente. ¿De acuerdo? Listo. Muy bien. Nos vemos. Nos vemos.